¿Te has preguntado por qué algunas personas aparecen que atraen el éxito y se les dan las metas con facilidad, mientras que a otras suelen estar agotadas de tanto intentar? Hola, soy Saraí Velasco y bienvenido a eBooks Hecho Podcast con Inteligencia Artificial. Aquí tomamos la sabiduría de los libros y lo transformamos con inteligencia artificial a un podcast para que tú lo puedas escuchar donde tú quieras y sea de gran utilidad. Hoy vamos a hablar del libro Tu éxito es inevitable de Maite Isa. Vamos a decodificar, a descubrir por qué no es que necesitas trabajar más horas, sino limpiar tu imán interno. Prepárate para hackear tu sistema nervioso y utilizar la alquimia tecnológica para atraer el éxito. Recuerda, no persigas, atrae. Escuchemos. Existe un mito profundamente arraigado en nuestra cultura moderna. Una de esas paradojas que casi todo el mundo ha dado por cierta en algún momento. Sí, una mentira que compramos sin darnos cuenta. Exacto. Es esa imagen clásica de la emprendedora que trabaja 12 horas al día, que vive, literalmente pegada a la pantalla del ordenador, alguien que está siempre al borde del colapso, creyendo fielmente que el agotamiento extremo es el único peaje válido hacia el éxito. Socialmente se aplaude muchísimo la falta de sueño, fíjate. Madre mía, ya lo creo. Se glorifica el estrés continuo y se asume que si no hay un sufrimiento terrible de por medio, pues no se está avanzando lo suficiente. Pero a menudo vemos que ese esfuerzo extremo, en lugar de culminar en una victoria empresarial gloriosa, termina en un sabotaje absoluto. Totalmente. Las ventas de repente se caen, los proyectos creativos se estancan y, por supuesto, la salud se resiente de forma drástica. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la devoción absoluta al trabajo duro tantas veces se convierte en el mayor enemigo del crecimiento para una mujer empresaria? Es una pregunta brillante para abrir este espacio. Y por eso hoy tenemos sobre la mesa unas notas verdaderamente fascinantes. Están basadas en el texto resumen maestro Tu éxito es inevitable de Maite Isa, en combinación con los principios de algo llamado alquimia. Así que vamos a desempacar esto, porque el objetivo de nuestra exploración de hoy es comprender cómo el éxito y la manifestación no son actos de magia barata, sino una cuestión de pura identidad. Eso es. Queremos entender a fondo por qué ocurre el autoboicot empresarial y cómo, de forma completamente sorprendente para mucha gente, la inteligencia artificial actúa como una herramienta de sanación real para el sistema nervioso. Es un punto de partida excelente para esta inmersión profunda, la verdad, porque el texto que estamos analizando rompe por completo con el paradigma tradicional del esfuerzo desmedido. Lo hace pedazos. Literalmente, establece una premisa fundamental que, puede resultar bastante incómoda al principio para la mente trabajadora, pero que a la vez es inmensamente liberadora. Y es que el éxito no se alcanza haciendo cosas, sino que se atrae siendo alguien. Siendo alguien. Qué potente. Hay una fusión maravillosa aquí entre conceptos que históricamente podrían considerarse místicos, como la manifestación o la creación de la realidad, y herramientas radicalmente prácticas, como la automatización tecnológica. Todo esto nos lleva a entender una verdad biológica innegable. El cuerpo y la mente no son entes separados de los negocios. Claro. Si el cuerpo de quien dirige la empresa está operando constantemente en modo de supervivencia, la empresa también vivirá en ese modo de supervivencia crónico. Y para entender bien ese modo de supervivencia, tenemos que hablar de la identidad, de cómo funciona el sistema nervioso y de ese famoso techo de cristal con el que tantas personas chocan cuando intentan escalar sus proyectos. El famoso techo, sí. Las fuentes hablan de un concepto que visualmente es muy claro. El termostato financiero y de éxito. Imaginemos un termostato en una habitación de hotel, por ejemplo. Está programado a cierta temperatura, pongamos 21 grados. Una temperatura agradable. Sí, y si hace demasiado calor, el sistema enciende el aire acondicionado de golpe para enfriar el ambiente. Si hace demasiado frío, enciende la calefacción. Su única misión en la vida es volver siempre a su punto de ajuste inicial. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto cuando lo aplicamos al éxito profesional y al autoboicot en el día a día de quienes nos escuchan? Significa que la mente humana tiene su propio punto de ajuste, su propia zona de confort térmica, por seguir con la analogía del hotel. Lo fascinante aquí es que el cerebro, por pura biología y por pura evolución, prefiere siempre lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¡Qué gran verdad! Es que para la mente primitiva, lo familiar es sinónimo de estar a salvo. Y fíjate qué curioso es esto.
Lo familiar puede ser vivir con deudas constantes. Puede ser padecer un estrés crónico tremendo o estar currando sin descanso hasta las tantas de la madrugada. O sea que el cerebro se acostumbra al sufrimiento y lo llama hogar. Exacto. Si el termostato interno de una persona está ajustado para ganar solo lo justo para sobrevivir y asume que para conseguirlo tiene que dejarse la piel, cualquier pico de éxito o de abundancia repentina será interpretado por el cerebro como una anomalía sumamente peligrosa. Pero a ver, pongámonos en situación por un momento. Imaginemos que alguien lanza un servicio nuevo y de repente factura el triple de lo que esperaba en su mejor escenario. Conscientemente esa persona estará feliz, hará una fiesta, porque su cerebro intentaría evitar algo que a todas luces es positivo. Porque para el sistema nervioso primitivo, un cambio brusco, aunque sea positivo financieramente, es territorio inexplorado. Ya. Es una amenaza. Y es aquí, justo aquí, donde entra en juego el autoboicot. No es que a la persona le falte capacidad, visión o inteligencia, es que su sistema nervioso enciende todas las alarmas rojas y dice: un momento, esto es desconocido, esto nos expone demasiado, hay que volver a la normalidad térmica inmediatamente. ¿Y cómo se ve ese autoboicot en la práctica? O sea, en un martes cualquiera en la oficina. Pues, de repente, de manera totalmente inconsciente, esa persona se olvida de responder un correo crucial que cerraba un contrato enorme. Madre mía. O, curiosamente, se levanta con un resfriado terrible el día antes de un lanzamiento importantísimo. O se enzarza en una discusión absurda, de estas que no llevan a nada, con un proveedor clave retrasando todo el proyecto. Hay un miedo inmenso, un miedo profundamente biológico a dar el salto definitivo al siguiente nivel. Y eso encaja perfectamente con la idea de la realidad cuántica que mencionan las notas de hoy. Y a ver, aclaremos algo vital para nuestra audiencia. Cuando las fuentes hablan de realidad cuántica en este contexto, no están hablando de física de partículas de laboratorio con científicos en batas blancas. No, desde luego que no. Hablan del concepto de que la realidad externa es, en esencia, un espejo fiel de la identidad actual. Si la identidad que alguien ha asumido y ha normalizado es la de una emprendedora estresada, esa misma identidad actuará como un filtro riguroso, un filtro que solo dejará pasar situaciones que confirmen y perpetúen ese mismo estrés. Totalmente cierto. Si alguien cree internamente que es una persona que siempre tiene que estar apagando fuegos para sentirse útil o valiosa, el algoritmo, los clientes o las circunstancias cotidianas le proporcionarán constantemente incendios que apagar. Todo el tiempo. Así es matemática pura a nivel mental. El sistema nervioso asocia estímulos con resultados. Si a lo largo de los años alguien ha aprendido que tener más éxito significa irremediablemente tener que trabajar más horas, quedarse sin tiempo libre para descansar, no ver a la familia o incluso generar envidias y críticas a su alrededor, el sistema nervioso tomará nota. Claro, hace una conexión directa. Y catalogará la palabra éxito como una amenaza directa a su bienestar físico y emocional. Es un mecanismo de protección en su estado más puro, no es pereza. El propio cuerpo se encargará de frenar el crecimiento, porque la orden interna que resuena de fondo es muy clara. Si crecemos más, moriremos de agotamiento o nos quedaremos en la más absoluta soledad. ¡Wow! Por eso, intentar empujar el negocio únicamente con la fuerza de voluntad, trabajando 14 horas diarias sin reprogramar antes ese termostato interno, es literalmente como intentar acelerar un coche deportivo pisando a fondo mientras el freno de mano está puesto. Hay mucho humo, hay muchísimo ruido, pero el coche no avanza ni un metro. ¡Qué analogía tan visual! Y hablando de frenos de mano y de cosas que nos impiden avanzar, hay una imagen en el texto base que me dejó pensando muchísimo. Es una de las metáforas más potentes de nuestro análisis de hoy. El imán sucio. Ah, el imán sucio. Es brillante. Imaginemos a un ser humano como un imán gigantesco. Un imán natural y muy, muy poderoso. El texto propone que el diseño por defecto de este imán es atraer abundancia, atraer fluidez, clientes y oportunidades excelentes, y todo esto sin necesidad de un esfuerzo agónico constante. Sin embargo, a lo largo de la vida, de la educación que recibimos y de las experiencias en el mundo laboral, ese imán se va cubriendo de unas capas muy gruesas de lodo. Exactamente. Y ese lodo representa las creencias limitantes enquistadas en la psique.
Lo fascinante aquí es cómo las fuentes desglosan específicamente estas capas que ensucian el imán, bloqueando de golpe todo su magnetismo natural. Se enumeran 3 capas de lodo textuales que son tremendamente comunes, especialmente en el ámbito del emprendimiento femenino, donde históricamente ha habido una carga de autoexigencia verdaderamente brutal. Cuéntanos sobre la primera. La primera capa, el lodo 1, es la creencia limitante de si es fácil, no vale. Madre mía, la herencia de la cultura del sacrificio en una sola frase. Es la idea, tan extendida, de que el dinero o el éxito solo son legítimos, que solo te los mereces de verdad si hay sufrimiento, madrugones y sudor de por medio. Es como que, si cierras una venta espectacular en 10 minutos tomando un café tranquilamente, casi sientes que estás haciendo trampas. Totalmente. Genera una culpa tremenda, una sensación de fraude. Luego pasamos a la segunda capa, el lodo 2, que es la tecnología no es para mí. Uf, esa se escucha muchísimo. Muchísimo. Esta es una frase que se repite innumerables veces en consultorías y mentorías. Nace del miedo puro a lo desconocido y de la falsa creencia de que hay que tener una mente de ingeniería informática avanzada para poder delegar tareas en sistemas digitales o usar inteligencia artificial. Y finalmente, llegamos a la capa más densa y paralizante de todas, el lodo 3. A ver. Tengo que hacerlo todo yo para que salga bien. Ah, el viejo perfeccionismo disfrazado de virtud profesional. Qué clásico. En el fondo, este lodo 3 no es más que una falta de confianza profunda y un anhelo de control absoluto sobre cada variable. Así es, puro control. Es la figura de la emprendedora que revisa hasta la última coma del boletín de noticias, que diseña cada imagen en su ordenador y responde absolutamente cada mensaje directo en redes sociales, asfixiándose lentamente en tareas menores porque soltar el control le da un vértigo terrible. Fíjate qué curioso es darse cuenta de que esas frases, que a veces parecen simples quejas cotidianas que compartimos en una charla informal, son en realidad el lodo literal que aísla el imán y frena el crecimiento de la empresa. Es vital comprender esto. Y es vital comprender que limpiar ese imán, que de hecho es el acto de manifestar en sí mismo, según la visión de Isa en las fuentes, no tiene absolutamente nada que ver con añadir más esfuerzo físico a la ecuación. Manifestar no es salir a la calle y empujar las cosas a la fuerza para que ocurran. Claro, no es pelearse con la realidad. No es coger un martillo enorme y forzar el metal para que se pegue al imán a base de golpes. Es pura y simplemente quitar esas capas de lodo. Es un proceso de susfracción, no de adición. Quitar en lugar de poner. Exacto. Al limpiar esas creencias, al dejar ir esa necesidad apremiante de control y sacrificio constante, la vibración natural de la persona vuelve a ser pura. Y el magnetismo hacia las buenas oportunidades se restaura por sí solo, casi sin esfuerzo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la exploración de hoy. Porque la gran pregunta lógica que surge es, ¿cómo limpiamos ese lodo hoy en día en un entorno tan acelerado y competitivo? ¿Cómo encaja una herramienta tecnológica tan moderna como la inteligencia artificial en todo este mundo de vibración, de creencias limitantes y de sanación del sistema nervioso? Parecen opuestos. Claro, porque a primera vista parece que estuviéramos hablando de dos universos completamente antagónicos. Por un lado tenemos el misticismo del imán, el lodo y la abundancia, y por el otro los fríos algoritmos y códigos de programación de la tecnología actual. Parecen mundos distintos, desde luego, cualquiera lo pensaría, pero en la práctica convergen de una manera absolutamente perfecta. Y este es el giro inesperado y brillante de las notas que estamos analizando hoy. Alquimia.ia y el uso estratégico de la inteligencia artificial no se presentan en este texto como simples trucos de productividad. No son hojas de cálculo aburridas o pequeños atajos para optimizar un par de horas a la semana. Entonces, ¿qué son? Se presentan como una verdadera herramienta de cambio de identidad. Este es el núcleo del asunto. Cuando la IA se hace cargo de lo puramente técnico, de las tareas repetitivas, de la redacción monótona y de los pesados engranajes operativos del día a día, ocurre un verdadero milagro psicológico en quien lidera el negocio. Pero claro, soltar ese nivel de control a una máquina, eso pica un poco en el ego de cualquiera. Si alguien lleva años creyendo que su verdadero valor en el mercado reside en lo mucho que trabaja y en lo ocupada que está siempre,
Cederle esas tareas fundamentales a la IA debe ser casi como atravesar un duelo personal. Tienes que renunciar básicamente a la medalla de mártir ocupada. Es un duelo, sin ninguna duda. Es una muerte literal del ego operativo. Pero esa incomodidad inicial, ese vértigo de soltar, es el puente indispensable hacia la transformación. Porque al delegar de esta manera, la persona deja de ocupar el rol de la operativa agotada, aquella que está sepultada bajo cientos de correos electrónicos sin leer y embudos de ventas complejísimos. Y pasa a convertirse, por fin, en la visionaria magnética. Es la transición literal de estar en la sala de calderas del barco, paleando carbón y sudando a mares, a estar arriba en el puente de mando, con un catalejo marcando el rumbo con claridad y con una visión estratégica a largo plazo. Y cuando das ese paso valiente y sales de la sala de calderas, ocurre una magia biológica real. Y creo firmemente que es uno de los conceptos más revolucionarios de esta inmersión profunda. Vamos a desgranar esto con calma, porque cambia todas las reglas del juego tradicionales. Adelante. La alquimia del reposo significa que la integración de herramientas automatizadas permite que un negocio siga funcionando y facturando sin depender del tiempo físico de la emprendedora. La IA está ahí, atendiendo dudas frecuentes, redactando correos de seguimiento impecables, enviando propuestas personalizadas y, lo más importante, cerrando ventas. Todo esto mientras la persona está literalmente descansando, durmiendo sus 8 horas o tomando un café tranquilamente en una terraza un martes por la tarde. Y el impacto que ese simple martes por la tarde en la terraza tiene a nivel del sistema nervioso es colosal. Pensemos por un segundo en lo que sucede dentro del cuerpo humano en ese preciso instante. Suena el teléfono en la mesa de la cafetería, es una notificación de una plataforma de pagos indicando que se acaba de vender un curso o un servicio de alto valor. El famoso ruidito de la caja registradora en el móvil. Exacto. La persona no ha movido un solo dedo en ese instante para generar la venta. Esto le enseña empíricamente al cerebro que es seguro recibir dinero e impacto sin estar al borde del colapso físico. Recordemos el termostato limitante del que hablábamos antes. Si el sistema nervioso aprende, a través de esta experiencia repetida en el tiempo, que la abundancia puede llegar en momentos de absoluta calma, ese termostato limitante se recalibra por completo. Claro, el cerebro de repente mira a su alrededor y dice, vaya, parece que para sobrevivir y prosperar en la vida ya no necesitamos estar segregando cortisol y adrenalina a todas horas. Podemos relajarnos. Exactamente. El cerebro se da cuenta de que la supervivencia y el crecimiento financiero ya no requieren de un estrés crónico. Y lograr esta regulación del sistema nervioso es el requisito biológico indispensable para que el magnetismo del que hablaba Isa funcione. Es la base de todo. Si hay pánico continuo en el cuerpo, no hay atracción posible, solo hay rechazo y resistencia. La inteligencia artificial, interpretada bajo esta óptica tan novedosa, se convierte en la terapeuta silenciosa del sistema nervioso. Al quitarle a la emprendedora la pesada carga del hipercontrol y de las tareas minuciosas que drenan su energía vital, le devuelve a su mente el espacio necesario para respirar, para sanar y finalmente para atraer desde un lugar de profunda seguridad. Es que es brutal verlo desde esta perspectiva. Es como si la inteligencia artificial fuera la herramienta literal, la espátula, que raspa y elimina el lodo 3, ese de tengo que hacerlo todo yo para que salga bien. Tal cual. Al ver que la IA redacta un texto de ventas brillantemente, que estructura un módulo de formación con una lógica impecable o que automatiza un proceso complejo de facturación sin cometer un solo fallo humano, ese lodo pesado de perfeccionismo cae al suelo. El sistema nervioso suspira aliviado y suelta la tensión acumulada en los hombros. Lo cual nos lleva de lleno a una distinción vital que hace el texto base. La diferencia fundamental entre operar desde la acción forzada y operar desde la acción alineada. Y esta es una diferencia que, sinceramente, determina el éxito o el fracaso a largo plazo de cualquier proyecto. Muchas veces vemos a profesionales sumamente talentosas, con ideas brillantes, operando de lunes a domingo únicamente desde la acción forzada. Y la acción forzada es muy fácil de reconocer en el día a día. Es cuando se hacen las cosas impulsadas directamente por el miedo. Es lanzar un descuento desesperado desde el miedo a no tener clientes este mes. Es grabar un video promocional desde la angustia de no llegar a fin de mes. O escribir un boletín desde la pesada presión de que, hay que publicar todos los días porque si no el algoritmo me castiga y me invisibiliza. Se siente pesadísimo. Todo ese movimiento constante nace desde una mentalidad de escasez pura y dura.
Totalmente. La acción forzada agota, quema y drena la energía vital, porque su motivación subyacente es la pura evitación del dolor. Se actúa para no sufrir las consecuencias, no para crear algo hermoso. En contraste radical con esto, tenemos la acción alineada. La buena. La buena, sí, que es aquella que se ejecuta desde una inspiración genuina y desde la certeza interior. Es, por ejemplo, crear un servicio de mentoría porque de repente se tiene una idea brillante que aporta muchísimo valor real. O escribir un mensaje a la comunidad porque hay un deseo auténtico de compartir un conocimiento transformador. La diferencia en los resultados externos entre ambas acciones es abismal. Claro, ¿la energía se nota? Absolutamente. Porque la intención, la energía invisible con la que se hace algo, afecta profundamente a cómo es percibido y recibido por la audiencia o por los posibles clientes. La gente nota enseguida cuando le están vendiendo desde la desesperación y cuando le hablan desde la convicción y la calma. Esto plantea una pregunta importante para el panorama actual en el que vivimos. ¿Cómo mantenemos esa bendita acción alineada en un mercado tan saturado que exige resultados, presencia online y creación de contenido constante? Y ahí es donde la tecnología, de nuevo, vuelve a actuar como un puente de salvación increíble. Si la inteligencia artificial es la entidad que asume el trabajo pesado, si se encarga de estructurar el calendario de contenidos, de analizar los datos fríos de las métricas, de redactar los correos rutinarios y de sostener toda la operativa técnica. Es decir, si la tecnología se encarga de limpiar el lodo logístico diario, la persona que emprende se queda únicamente con la mejor parte de su negocio. La más divertida y rentable. Exacto, se queda con la parte creativa y estratégica, se queda con el diseño de la visión a vista de pájaro. Y aquí está el meollo de la cuestión. Esa creatividad pura, esa estrategia nítida que solo pueden hacer de un espacio de verdadera calma mental, es la que verdaderamente mueve la aguja del dinero y del impacto en el mundo. Es una distinción clave para quienes nos escuchan. Claro, es que no es rellenar celdas en un Excel de contabilidad lo que genera una abundancia desmedida. Lo que genera abundancia es esa idea disruptiva, ese chispazo de genialidad tremendo que surge mientras estás paseando por el bosque tranquilamente. Y surge precisamente porque hay una IA que está rellenando el Excel por ti en ese mismo momento exacto en la nube. Esa es la síntesis perfecta del verdadero liderazgo moderno que proponen estas notas. Es la creación de una figura que definen maravillosamente como la líder de atracción imparable. Me encanta ese término. Tiene muchísima fuerza. Esta figura rompe todos los moldes preconcebidos. No es alguien que ignora la tecnología por considerarla fría, distante o demasiado compleja para su mente creativa. Y tampoco es alguien que se vuelve un esclavo tecleando frente a las máquinas todo el día hasta perder la vista. Es alguien que ha logrado dominar su mente, que entiende profundamente que su estado vibracional y su descanso son de hecho sus mayores activos financieros. Son la base de la empresa. Y al mismo tiempo es alguien que utiliza la tecnología más avanzada de su época para expandir su mensaje y su negocio sin quemarse en el proceso. Es la unión armónica, casi poética, entre el mundo interior profundo y el potencial exterior expansivo de las herramientas de hoy. Significa que por fin se deja de competir en esa liga tóxica de a ver quién trabaja más horas o quién duerme menos esta semana para entrar a jugar en la liga de quién canaliza mejor su visión y cuida mejor de su energía vital. Qué manera tan brillante de redefinir las reglas del juego empresarial. De verdad, para ir recogiendo los hilos de todo lo que hemos explorado y desgranado hoy, el mensaje central que nos dejan estas fuentes es verdaderamente contundente. El éxito es ante todo un estado mental y de identidad. Sin duda. Se vuelve verdaderamente inevitable en el momento exacto en que se deja de luchar frenéticamente contra la realidad cotidiana para empezar a crearla de forma consciente y apoyada. Hemos visto claramente a lo largo de este análisis que la tecnología y el misticismo, lejos de estar peleados o de ser conceptos excluyentes, son aliados formidables. De hecho, la inteligencia artificial actúa como un puente directo y sólido hacia la paz mental empresarial. No es un software enemigo que viene a complicarnos la vida o a obligarnos a aprender cosas inútiles. Para nada. Es la palanca que permite el reposo biológico, y es desde ese reposo, validado por el sistema nervioso, desde donde nace la verdadera manifestación de oportunidades. La relevancia de todo este conocimiento para el día a día de nuestra audiencia es absoluta. Es vital recordar que abrazar la tecnología para simplificar los procesos operativos no es, bajo ningún concepto, un acto de pereza.
Delegar la redacción, el diseño inicial o la atención básica en un software de IA no significa perder valor como profesional ni abaratar la esencia de la marca. Al revés, la potencia. Al contrario, es un requisito energético y biológico innegociable para no frenar la propia abundancia. Entender que el cerebro necesita pruebas tangibles de que es seguro prosperar sin sufrir es un cambio de paradigma brutal, que lo cambia absolutamente todo en la forma de operar. Si conectamos esto con un panorama más amplio y pensamos en el futuro a corto y medio plazo, nos adentramos en un territorio inexplorado que es verdaderamente fascinante. A ver, cuéntanos. Pensemos en esto. Si la inteligencia artificial asume por completo el rol de la supervivencia operativa, la ejecución impecable de tareas repetitivas y la resolución de problemas logísticos básicos, y la mente humana por fin se libera de ese miedo crónico al agotamiento y a la escasez, ¿cuál será el próximo gran salto en la evolución de la creatividad humana? Cuando el sistema nervioso colectivo viva, por primera vez en la historia, en un estado de calma y seguridad absoluta. ¡Wow! ¡Qué pregunta tan increíble para dejar resonando en el aire! Imaginar un mundo empresarial, un mundo entero donde la mente humana crea, innova y lidera desde la paz más profunda y no desde el pánico a no llegar a fin de mes, es sin duda un escenario fascinante que vale la pena construir entre todos. Ha sido una exploración realmente reveladora que pone patas arriba muchas de las creencias que dábamos por sentadas. Invitamos a quienes nos escuchan a quedarse un momento en silencio después de terminar para reflexionar con total honestidad sobre qué capa de lodo toca limpiar hoy en el propio imán y qué tareas operativas se pueden soltar ya mismo para empezar a invitar al reposo. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.